Dios les bendiga, hermano. Y haciéndome eco de las palabras del pastor, muy agradecidos por sus oraciones, por sus atenciones, por sus palabras de cariño y de apoyo. Han sido unas semanas difíciles, ¿verdad? Sabemos que el Señor está sobre nosotros, pero uno camina por fe y a veces la fe, uno piensa, ¿me dará la fe para pasar por esto? Pues el día de los papas, de los papás. De los papás. El día de los papás nos tuvimos aquí, porque ese día estábamos en el hospital con mami. Mami se puso enferma, estaba saturación bien bajita, pero gracias a Dios pues le salió bien del hospital, dentro de su condición, y ya está recibiendo otras atenciones en el centro donde se encuentra. El martes estuve con ella, iba a visitarla ayer, pero como David era probable que lo dieran de alta pronto, pues fuimos a estar en San Juan. Han sido 2 semanas arduas, pero agradecidos del Señor, como todos sabemos, ¿verdad? El Señor no nos permite pasar por pruebas más grandes que la que nosotros podamos soportar. Y así ha sido. Hemos visto la mano del Señor obrando en todo momento. Lo más importante dentro de todo esto es que nosotros no somos los protagonistas. Sí. Y tenemos que recordar eso siempre. Amén. El Señor pues nos reencarrila y nos deja saber es que no tiene que ver contigo. It's not about you. ¿Verdad? Tiene que ver con el Señor, y uno tiene que recordarlo y sacarse uno del papel de protagonista, porque si no corre uno el riesgo de decir, pero va a seguir, yo me merezco esto, y la contestación siempre es sí, porque es que no tiene que ver con usted, tiene que ver con el plan del Señor, que es perfecto. Y en todo esto pues el plan es David, su familia, en el caso de mi mamá pues mis hermanos y la relación de todos. El Señor tiene un plan, el cual es perfecto, y aunque nosotros no lo entendamos, lo tenemos que dar camino al Señor y someternos, dejarnos llevar, ¿verdad? Porque todo lo que Él hace en nuestras vidas es bueno. Amén. Y la palabra del Señor no falla, la palabra nos dice que todo obra para bien, todo obra para bien. Amén. Esa es la parte que uno lo dice, ¿verdad? Y de momento uno dice, gloria a Dios, aleluya, y cuando le pasa a uno dice, pero ¿dónde está el bien aquí? Pero hay que confiar que la palabra del Señor no falla. Pues gracias, hermanos, por sus oraciones, y seguimos en pie de lucha, obrando para el Señor, por el Señor y con el Señor. Amén. Esta semana, hermanos, vamos a estar considerando la sesión Juan el Bautista, una fe que desafía a los demás. ¿Por qué a Juan le llamaban el Bautista? Me bautizaba. No es que él fue el fundador de la iglesia bautista. Sí. Él bautizaba. Y el bautismo de Juan, ¿de qué se trataba? ¿Para qué era? Arrepentimiento. Esa palabra es bien importante, ¿verdad? Arrepentimiento. ¿Cada cuánto tiempo debe uno arrepentirse? Todo el tiempo. Es progresivo, ¿verdad? Todo el tiempo. Mire, vivimos arrepintiéndonos. No es que nos arrepentimos de una y ya. Es que todo el tiempo uno tiene que vivir arrepintiéndose. ¿Cuántos de ustedes guían? Ustedes se tienen que arrepentir más que todos los demás, ¿verdad? Porque uno todo el tiempo está atrás del volante, y si no es que hizo pasar a alguien un mal rato, a alguien le hizo pasar un mal rato a usted. Pues todo el tiempo hay que estarse arrepintiendo. Mientras estemos vivos, tenemos que tener constancia de que tenemos pecado, de que pecamos. Sin darnos cuenta, pecamos. Abrimos la boca, pecamos. Pensamos, pecamos. Hacemos más énfasis en nosotros mismos que lo que debemos, pecamos. Pero no todo está perdido. Por eso es que nuestro Señor es perfecto. Y su obra en la cruz nos cubre, hermano. A nosotros lo que nos toca es reconocer que somos pecadores, que vivimos para Él, y que solamente el amor de Él nos cubre, ¿verdad? Amén. El amor cubrirá multitud de pecados para la gloria del Señor. Pues Juan el Bautista, su bautismo era, como ustedes muy bien dicen, para arrepentimiento. Eso es algo de lo cual tenemos que tener constancia,
Pero vemos nosotros en la palabra que aunque ese era un buen bautismo, un bautismo mucho más importante que tenía Dios reservado para nosotros. Bautismo para la salvación. Amén. No es que el bautismo nos salve, pero el bautismo es un acto simbólico que evidencia nuestra creencia en aquel que dio su vida por nosotros, en Cristo Jesús. Pues Juan el Bautista, ¿cuál era la relación de Juan el Bautista consanguínea? ¿Tenía alguna relación consanguínea con el Salvador? Eran primos. ¿Quién era la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth, ¿verdad? Y conocemos la historia, es una historia hermosa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando María fue a visitar a Elizabeth, el niño que estaba en su vientre saltó. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Bueno, los bebés saltan, pero ella se dio cuenta que no era algo normal, era algo de alegría, dice la hermana Rosana. Hermana Lucy. Que tú estás hablando de Juan el Bautista, de arrepentimiento, y yo me pongo a pensar, pues fíjate, la misión completa del Señor es arrepentimiento y pagar por pecado. O sea que quedan todo bien ya planeado. Exacto. Ya, pues Jesucristo era el Mesías. Porque antes del Señor habían llegado otros Mesías. ¿Vale? La palabra Mesías para nosotros es una palabra tan y tan importante. Pero dentro de la cultura hebrea, pues, Mesías significaba ungido. Y había mucha gente, profetas y otras personas quienes tenían funciones importantes que habían sido comisionados para realizar ciertas obras, quienes eran considerados Mesías. Pero había un Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando y todavía el pueblo judío está esperando. Se dieron cuenta que el Mesías prometido ya llegó, pero la palabra nos dice que algunos en un momento dirán, pero ven acá. Es que Jesús sí es el que estábamos esperando. Y llegó hace miles de años atrás y nosotros no le reconocimos. ¿Verdad? Pues la función mesiánica de Jesús, esa palabra para nosotros es bien importante, pero para ellos pues es un vocablo sí importante, pero que abarca otros menesteres, para así decirlo, ¿verdad? Tiene otro énfasis, otro enfoque. Pues vamos a estar viendo un poquito sobre eso también cuando vayamos sobre lo que Juan el Bautista le declara a los que están con él en un momento respecto a quién es este que está viendo él. Pues la sesión lleva por título Juan el Bautista, una fe que desafía a los demás. Oiga, desafiar, esa palabra un poquito, hay gente que le gusta la confrontación. Yo trato de evitar siempre que sea posible la confrontación. Me causa estrés. Sin embargo, el evangelio, en inglés hay una expresión que es "It's not for the faint of heart", ¿verdad? No es para los, yo no sé cuál sea la traducción al español, los flojos de corazón, para los débiles de corazón. Hermana Rebeca. Exacto. Pero siempre que usted diga Cristo, usted hable sobre la palabra, siempre la gente se va a sentir confrontada. Amén, sí. La gente va a tomarlo personal. Amén. Va a decir, pero ya me está juzgando. Ve cualquier que usted tiene en la Biblia, que usted se identifica con la obra de Dios, de inmediato van a sentirse confrontados. Pues vamos a ver nosotros cómo es que Juan el Bautista desafiaba a los demás, ¿verdad? Pero no es solamente el desafío, sino qué tipo de desafío. El título de la sesión es Una fe que desafía a los demás. Amén. Pues ya hemos visto varios pasajes bíblicos en este tema, ¿verdad? Arriesgados, aventura de caminar por fe. Hablamos sobre Noé, hablamos sobre Josué. Hace 2 semanas atrás, el Día de los Papas, se habló sobre Rahab. Semana pasada el pastor nos estuvo llevando a través del estudio de David, una fe que enfrenta la adversidad. Y hoy hablaremos sobre Juan el Bautista. La fe se mantiene firme en la verdad. Oiga, que muchas palabras tenemos que definir. Porque hay palabras que las personas usan comúnmente. Y muchas veces damos por sentado que la palabra simplemente es una palabra. Pero hay palabras que son la palabra.
¿verdad? Y la palabra, la distinción es que la palabra palabra se refiere a los vocablos que utilizamos para comunicar ideas. Sin embargo, hay una palabra, la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra con P mayúscula, estamos hablando de algo más que una mera reverberación que sale de nuestras cuerdas vocales o que podemos hacer en señas, que tocan la fibra más íntima de nuestro ser, ¿verdad? Y que nos confronta. Pues la fe se mantiene firme en la verdad. Y Amén. aquí en el estudio, pues cuando vean la presentación, lo he escrito con letra minúscula, pero esa verdad debe llevar una letra mayúscula, porque es una palabra bien importante. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad, me dice mi hermana Lucy. Amén. Cristo es la verdad. ¿Verdad? Porque los muchachos a veces, cuando las personas tienen que decir la palabra verdad más de una vez, usted sabe que no es verdad. En verdad, en verdad. De veras, pregúntale a fulana. Nosotros tenemos un pariente que cuando decía algo que era así, fuera de lo común, tenía que buscar apoyo en otra persona. ¿Verdad, fulana? Dile, fulana, ¿verdad que es verdad? Cuéntale. La verdad de Cristo solamente se apoya, se refuta en sí misma. El que no la acepta está negando la verdad. Simplemente se está tratando de convencer a sí mismo que la verdad no es verdad. Estudiar sobre Juan el Bautista nos desafía a vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Santiago nos dice que no es suficiente con nosotros conocer la palabra. Dice que tenemos que ser hacedores de esta. Que si no vivimos de esa manera, estamos nosotros engañándonos a nosotros mismos, tratando de convencernos de que la verdad no es verdad. Eso es lo que dice Santiago. Pues esto es un desafío, es un reto, ¿verdad? Que nos lanza Juan cuando nosotros miramos la palabra, a presentar la verdad de Jesús a todos. Y ahí sí, la verdad la escribí con V mayúscula. La verdad de Jesús. Y nosotros tenemos que presentarle la verdad de Jesús a todas las personas, hermano. Amén. Hermana Lucy. Ayer yo estaba diciendo a Rosana de muchas cosas que se dicen bíblicas, teólogos famosos que tienen mucho renombre, pero que realmente conocen la letra, pero no conocen espiritualmente, no están en la palabra. Exacto. Y entonces mucha gente se engaña, se deja engañar por expresiones bíblicas que no son ciertas porque lo dicen esa gente. Exacto. Porque tienen un renombre. Eso es así. Hay personas quienes son duchos en la retórica, que hablan bien bonito, entonces embelequean, como decimos en el campo, las palabras, ¿verdad? Entonces suena bien bonito. No estoy diciendo que hay problemas en que usted tenga vocabulario y pueda expresar las cosas de distintas maneras, pero lo importante no es cómo se dice, es qué se dice, ¿verdad? Entonces que eso vaya refutado, que vaya apoyado con evidencia, porque pudiéramos nosotros cometer el error de estar presentando la palabra de manera fidedigna, ¿verdad? De manera clara, contundente, y estarla contradiciendo con nuestra vida. Eso es un problema grande. No digo que no haya bendición en la palabra que reciban las personas, sin embargo, va a haber un mensaje con estática. Las personas van a como dice el refrán, ¿cómo es que dice el refrán? Que dice, no puedo escuchar lo que me dice, pues tus acciones... Tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Exacto. Pues nuestra vida tiene que refutar lo que decimos, hermano. Y esto nos aplica a todos, porque si nosotros somos sinceros, primeramente con nosotros mismos y con Dios, tenemos que reconocer que en algún momento, y en momentos recientes quizás, hemos sido nosotros, hemos pecado, ¿verdad? De no cumplir en hacer aquello que sabemos nosotros que Dios espera de nosotros y que nosotros le exigimos a los demás. En ese sentido, venimos a ser como los fariseos. Pues hay que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, todo el tiempo, hermano. Pero cuando lo reconocemos, la diferencia que espera el Señor de parte nuestra en comparación con aquel que no le conoce,
es que nosotros vivimos arrepintiéndonos. Amén. Cuando hacemos lo que no conviene, cuando no cumplimos con el Señor, nos entra esta pesadez, este dolor tan y tan grande y decimos, le fallamos a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que hizo tanto para que nosotros pudiéramos estar en paz con Él. Y aún así, cuando nosotros incumplimos con lo que Él manda, y muchas veces a sabiendas, el Señor nos mira con ojos de piedad, con ojos de misericordia, y nos sigue amando, hermano. Eso es casi, ese tipo de amor es casi incomprensible. Tenemos que reconocer eso todos los días de nuestra vida. Juan habla sobre ello, pero Juan no vino a pasarle la mano a nadie. Juan sabía cuál era su función, cuál era su meta, cuál era su misión. Y nuevamente, nosotros no somos protagonistas en la película de nuestra vida. Cuando vivimos la vida en Cristo Jesús, nosotros pasamos a un segundo, tercer, cuarto plano. Que la gente nos recuerde nuestro nombre, siempre y cuando recuerden el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios en Mateo 3. La hermana Rosana estaba levantando la mano desde antes de empezar el estudio, así que vamos a permitir que sea ella la que lea. Mateo 3, versículos 1 al 6. Y el hermano Héctor está levantando la mano ya desde para el segundo, así que la próxima la va a leer mi hermano Héctor. Sí, Mateo. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía en Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vemos la porción que lee nuestra hermana Rosana allí. Short, sweet and to the point, como decimos en castellano. ¿Ya? Bien directo. Directo al grano. Se relata sobre este Juan el Bautista. Se subraya dónde se encontraba él, qué estaba haciendo, cuáles eran sus ademanes, cuál era su temperamento, ¿verdad? Si usted lee esto, ¿verdad? Y usted tuviera que hablar sobre esta persona y nunca antes hubiese escuchado hablar sobre Juan el Bautista, un adjetivo que viene a su mente o alguna descripción breve que venga a su mente que usted dice, ok, basado en lo que me dice mi hermana Rosana, yo puedo decir que este hombre era blanco. No que era blanco de raza, ¿verdad? Que era blanco, es que usted va a llenar el espacio. Rebeca. Completamente desprendido de él. Completamente desprendido de él. ¿Ven? ¿Quién más? Entregado al Señor. Entregado al Señor. Un hombre lleno de fe. ¿Alguien más? Obediente hacia la voluntad de Dios. Hacia la voluntad de Dios, era obediente. Obediente. Persistente. Amén. Pues todas esas cosas las vemos de él. Era un hombre humilde, ¿verdad? Y otras cosas que sabemos que no era él. No era un hombre que vivía en la opulencia, ¿verdad? A menos que usted malentienda la palabra langosta. Hace poco yo fui a un sitio, fuimos a celebrar la graduación de Mariela y la llevamos a comer. Y yo había pedido mofongo. Hace tiempo no comía pulpo y lo pedí con pulpo y me trajeron un mofongo con langosta. Y yo le dije, yo no pedí esto. Él me dice, sí, usted pidió esto. Y yo le he dicho a un muchacho que me leyera la orden varias veces. Obviamente terminé pagando casi 3 veces lo que había pedido yo, pero me lo comí con acción de gracia. Un poquito molesto, pero con acción de gracia. Pues no son esas langostas de las cuales está hablando la palabra aquí. Son langostas que usted dice, ay, yo no me comería eso. Insecto, ¿verdad? Saltamontes, parecido a saltamontes. Pues eso es proteína. Sí, tostadito. Hay luz para nosotros, pues obviamente nosotros podemos
darnos el lujo de decir, porque nosotros vivimos en la abundancia. Con los muchachos yo les digo, ¿tú has comido? ¿Tú sabes lo que es gandinga? No, y cuando usted le explica lo que es gandinga, hace, ¡ah! Y se ve que nunca has pasado hambre en tu vida. ¿Verdad? Porque no es hambre de que, ay, llevo 6 horas desde que desayuné, tengo hambre. No, hambre de que llevo 3 días sin comer No parecía la comida, y no sé cuándo es la próxima comida. Si decían toalla, eran toalla. Eso es el mondongo, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? Pues todas esas cosas era para esos tiempos, que no se podía desperdiciar nada. ¿Verdad? Las patitas de la gallina, ¿qué tiene eso? Las patitas de pollo. Colágeno. Pero en el supermercado usted va y la puede comprar, y hay gente que pase por ahí. Hace poco yo vi un señor mayor que estaba al lado de esa, y perdonen que les haga este anécdota, decía, esto sí que es, Esto es comer. esto es comer. Y hay personas que lo miran así y dicen, ay, pues él comía langosta, o sea, insectos, saltamontes y miel silvestre. Pues era un hombre que no vivía en la opulencia. Y dice que las personas se acercaban a él, venían, Dios les bendiga, bienvenidos. Es que el hermano estaba ahí enfrente buscando dónde era que se reunía. Ah, qué bueno, bienvenido. Después llegué yo Yo que mandé VIP y me desperté escuchando las alabanzas. Bienvenido, pues llegó al lugar correcto. Me di la vuelta por aquí. Pues Aquí estamos. Santiago. Santiago, estábamos hablando de usted casi ahora. Bienvenido. Bienvenido, qué bueno. Donde quiera, es decir. Ahí estamos. Pues dice la palabra del Señor que estaba él y todas las personas venían a él a ser bautizados. Amén. ¿Verdad? Dice, eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. Amén, así. Pues la palabra habla sobre la confesión de pecados y hay personas quienes han desvirtuado este concepto. La palabra no tiene que ver con, no nos dice que usted tiene que ir a un hombre a confesar sus pecados. Ahora, si yo peco contra mi hermano Héctor, pues yo le confieso mi pecado a él. Hemos hablado sobre el arrepentimiento. Pues la gente venía a él a confesar sus pecados. Para confesar los pecados hay que reconocer que tenemos pecados. Y hay muchas personas quienes viven como si no tuvieran pecado. Esa es la soberbia, esa es la altanería más terrible que nos separa del Señor. Pues Juan el Bautista estaba puesto para preparar el camino para el que vendría. Y estábamos hablando sobre la palabra Mesías antes, ¿verdad? La palabra Mesías viene de una palabra hebrea que habla o quiere decir ungido. Aquel que era ungido era separado para una función especial. ¿Verdad? Los profetas, los reyes, eran personas quienes eran ungidos, eran comisionados con una función muy especial. Pues él venía a preparar el camino a aquel que sería ungido para la función más importante de todas. Ese era el verdadero Mesías. Es el verdadero Mesías, el cual no fue recibido por la gente para quien él vino principalmente, para el pueblo de Dios, el pueblo judío. Por eso es que Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues para ser hijo de Dios no es suficiente con nacer. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. Y todas las personas, aun aquellos quienes no han recibido a Cristo Jesús, están hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros no debemos despreciar a ninguna persona. Por eso es que nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Porque en nuestro prójimo nosotros podemos ver la imagen de Dios. Aunque sean malos. Aunque sean malos. Dios no nos hizo para que nosotros fuéramos malos. ¿Verdad? Pero las acciones del hombre, el pecado, nos han llevado a parecernos cada vez menos y menos al Señor. Pues habían pasado 400 años ya de silencio. Desde Malaquías hasta el momento que estamos nosotros viendo en la palabra, ese periodo que se llama intertestamentario, ¿verdad? Entre los dos testamentos. Ese fue un periodo de 400 años. 4 siglos que no hubo profeta. O sea que el Señor no estaba hablándole directamente al pueblo. Y usted lo piensa, ¿verdad? 400 años. ¿Recuerdan el 4º centenario del descubrimiento, que llaman el descubrimiento? Allá para 1993.
o 92, depende de qué sitio usted está pensando, ¿verdad? Pues se celebraban 4 siglos de encuentro. Alguna gente han querido cambiar las palabras, no vamos a entrar en ese debate, pero 400 años es un montón de tiempo. De hecho, ¿verdad? Aquí nadie ha llegado a los 100 años todavía. Si fuera hermano mío, pues lo molestaría, pero pero qué bueno que pudiera uno llegar a 100 años. A 100 años, hay gente señalando hay una persona con pelo bien blanco está señalando para acá. Pues pasa el tiempo y no nos damos cuenta casi, pero 400 años es mucho tiempo. Y 400 años sin Dios, o sea, sin palabra de Dios. No es que no hubiese palabra de Dios, porque ciertamente tenía que haber personas, ¿verdad?, fieles, temerosas de Dios. Pero seguían matando a los animales y la ley y eso. Pues seguro. Sí. Y vemos nosotros que a través de la palabra hemos hablado antes de libros históricos, ¿verdad?, incluso libros apócrifos que no están incluidos en el canon bíblico, pero que habla sobre las distintas tradiciones que todavía se celebraban, los holocaustos que se realizaban y las luchas que tenía el pueblo de Dios para con aquellas personas que circundaban su área. En ese tiempo estuvieron ellos bajo el dominio del imperio babilonio, el medo-persa, los griegos, y en este tiempo que estamos hablando nosotros en la palabra, por el imperio romano. Pues estaban ellos subyugados durante todo ese tiempo y muchas veces los líderes decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero en su propia palabra hablaba sobre cuando habían sido ellos esclavos en Egipto, ¿verdad? Después que José murió, llegó un faraón que no conocía a José, los esclavizaron porque les cogieron miedo. Pues vemos nosotros que este pueblo cada vez buscaba justificar su condición. Pues vemos en esta porción que llegó Juan el Bautista y hablaba a él sobre este Mesías, el Mesías prometido, ¿verdad? Y venía él a traer las buenas nuevas, que es la definición de evangelio. Eso es lo que significa evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas. Pues el Mesías que estaba esperando ese pueblo era un Mesías político, un rey que viniera a ellos a quitarles el yugo del imperio romano, que viniera a ellos a reencarrilarles y permitirles a ellos un nuevo reino. Sin embargo, el verdadero Mesías, el Mesías que intencionaba a Dios, venía a ser mucho más que eso. Venía a darles la salvación de su alma. Venía a exonerarles del pecado. Y venía a establecer un reino de Dios, primeramente en su corazón y posteriormente físico también, porque vemos en la palabra que el reino de Dios en Jesucristo es un reino verdadero. Estábamos hablando ahorita sobre cuál era el mensaje principal que presentaba Juan. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se parece, ¿a qué se parece a Jonás? Obviamente no. Juan el Bautista y Jonás no se parecen mucho, ¿verdad? En su actitud. Sin embargo, el mensaje que Dios le dio a Jonás para Nínive, ¿cuál fue? De aquí a unos días, Nínive será destruido. Y la gente se arrepintió. La gente se arrepintió. Hay una expresión en inglés que es scared the hell out of me. Sí. ¿Verdad? Me ahuyentó el infierno. O me espantó el infierno de dentro de mí. Pues esa expresión en inglés, nosotros a veces nos parece un poquito vulgar, pero yo quisiera que al menos, si fuera por miedo, las personas pudieran reencarrilarse. Y a veces sí sucede. El problema es que cuando es así, muchas veces es de manera temporera. Dios quiere que nuestro encuentro con Él sea uno que sea permanente, ¿verdad? Que sea fijo, que se grabe en nuestra alma y esto surta un efecto eterno en nuestra vida. Pues el mensaje de Él precisamente era ese, que era necesario arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Él era el heraldo. Hemos hablado sobre esto en distintas ocasiones, ¿verdad? Un heraldo era un individuo que era enviado a las distintas vecindades, a los distintos pueblos,
anunciando que venía un rey, venía un emisario, venía una persona importante. Mira, limpien por ahí las veredas, limpien los caminos, embellezcan sus casas, porque viene alguien importante. Pues Juan el Bautista era ese, anunciando que vendría el más importante de todos. Y nuevamente, y ustedes perdonen que yo insista en esto, nosotros a veces corremos el riesgo de que miramos la palabra y lo vemos como una historia de algo tan y tan distante. Pero si nosotros no vemos la palabra como algo que nos atañe al día de hoy, pues simplemente estamos recibiendo información. ¿Verdad? Nuevamente, cuando decía que estábamos hablando de ustedes, que hay un pasaje bíblico que nosotros hacemos referencia en Santiago, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues la palabra de Dios nos manda que sea así. Vemos la palabra, la escuchamos, la internalizamos, pero si nosotros no la aplicamos en nuestra vida y no la ponemos en función, hemos perdido el tiempo. Porque simplemente recibimos información. Y al día de hoy, lamentablemente, la gente vive de esa manera. ¿Verdad? Viven con estos ordenadores en sus manos, estas mini computadoras. Todo el tiempo mirando, recibiendo información y recibiendo más desinformación que información fidedigna. Pero eso no nos ayuda de nada. Simplemente nos añade al estrés, nos añade a la ansiedad, nos añade al peso, ¿verdad?, de la vida. Pues Dios quiere que nosotros nos separemos de todo eso y estemos nosotros pendientes al mensaje que tiene Él para nosotros. Y ese mensaje lo traía Juan el Bautista. Aquí viene el que todos hemos estado esperando, ¿verdad? Viene el Mesías, viene el verdadero Rey. Y eso debe darnos emoción a nosotros, ¿verdad? Porque estamos hablando de hace 2000 años atrás. Amén. Y el Señor está a la vuelta de la esquina y la gente dice, la iglesia cristiana está todo el tiempo hablando de que Dios viene, Cristo viene y no acaba de venir. Pero la palabra de Dios nos dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El tiempo no lo domina Él, así que debemos todos los días nosotros vivir como que el Señor está a la puerta. Bendito sea el Señor. Una pregunta para esta sección. ¿Cuáles son las evidencias de un arrepentimiento genuino? La pregunta parece difícil, pero no es muy difícil. Cuando tú das vuelta, ya no vives de la forma que vivías antes. Exacto. Una vuelta, el pastor está haciendo así, ¿verdad? Hay alguien que decía, tiene que dar una vuelta de 360 grados. No. Es 180 grados, ¿verdad? Usted va mirando para allá, tiene que terminar mirando para acá. Pues, 360, termina mirando para el mismo sitio. Hay gente que vive así. Hermana Lucy. Para mí es como si esa persona que quedó atrás es otra. Sí, amén. Completamente, estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? Porque el Señor quiere transformar nuestra vida, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, nos dice la palabra del Señor. Vamos a la segunda porción y el hermano Héctor no había levantado la mano, pero vamos a ponerlo a leer porque sé que él quiere leer. Mateo 3, versículos 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. En mi presentación coloqué unas imágenes, ¿verdad?, de Juan el Bautista. La ilustración del artista aquí es él hablando con los fariseos. Y luego coloqué una imagen de el rostro austero de los fariseos, siempre con cara de pocos amigos. Así eran los fariseos. Y nosotros lo miramos y decimos, qué cosa más terrible. Nuevamente, aquí voy yo, con la misma cantaleta como decimos en Puerto Rico. Pues usted cuídese de no tener esa cara. Hay gente que es poco accesible, ¿verdad? No estoy diciendo nosotros, como dicen, mi mamá decía, no puede estarle mondando el diente a todo el mundo.
pelando el diente, ¿verdad? Yo a mis hijas le digo lo mismo, ¿verdad? Son 5 muchachas y yo tengo que tener cuidado con quién tú te sonríes en la calle, no puedes estarte sonriendo con todo el mundo. Pero el cristiano debe ser una persona accesible. Y cuando digo esto, no es que usted tiene que fingir estar alegre, no es que usted tiene que fingir ser accesible. Esto es algo que viene con total naturalidad. Pero las personas deben ver que el Espíritu Santo está en usted. ¿Cómo se explica eso? Pues tiene que haber paz en su vida. Pues cuando hablamos de los fariseos, nosotros no queremos vernos como los fariseos. A veces yo digo que hay personas quienes yo digo, yo no sé si fulano tiene dientes. Nunca lo he visto sonreírse, ¿verdad? Y hay gente que vive de esa manera. En mi trabajo civil, ¿verdad? En mi trabajo secular, hay personas quienes hacía mucho tiempo, yo les he hecho esta anécdota, decían, no sabía que usted es una persona accesible, entonces yo tengo que practicar de vez en cuando, porque uno tiene cara dura en los lugares que uno se crió, cara dura, andar por ahí para que la gente no se meta contigo, particularmente cuando uno solía ser el de menor estatura del grupo. Pues, no te metas conmigo, en la cara era, ¿verdad? Cara dura. Pero ahora no debe ser así, usted tiene que ser accesible. Entonces yo practico sonreírme en el espejo. Hermana Rosana. Que solo trae la mansedumbre, Señor. Amén. Nosotros siempre conscientes ser mansos y hermosos. Amén, amén. Pues Juan el Bautista en esta porción que lee mi hermano Héctor está acercándose a aquellos quienes pensaban quienes eran los protagonistas de la película. Eran personas que tenían unas posiciones de renombre, ¿verdad? Los líderes espirituales, los religiosos. Pues la palabra religioso, saben que en el contexto bíblico no es una palabra que nosotros queremos que se identifique con nosotros, o con la cual nosotros quisiéramos identificarnos, porque religioso es simplemente una persona que hace las cosas de manera por costumbre, por tradición, ¿verdad? Yo me cepillo los dientes religiosamente después de comer cada vez. Me despierto religiosamente todos los días a tal hora. Pues religiosamente. Y cuando miramos la palabra de Dios, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, hablaba sobre los religiosos como personas que realmente no eran personas piadosas. Dios quiere que nosotros seamos piadosos, que seamos justos, que seamos en quienes se pueda ver el fruto del Espíritu. Pero no es que nosotros seamos religiosos, hermana Rebeca. Eso sería parte, estos fariseos y de los saduceos, serían parte del Sanedrín. Algunos de ellos pudieran serlo. Esto en particular pues no se nos dice que eran, pero sí, los del Sanedrín pues eran personas que eran de esos grupos importantes políticamente hablando, ¿verdad? Pues fíjense las palabras que utiliza, por lo menos en la traducción al español, Juan el Bautista los llama generación de víboras. No solamente de serpientes, de víboras, o sea que eran estas serpientes venenosas, porque producían ellos un veneno y ese veneno se lo inyectaban a todos aquellos quienes estaban a su alrededor. ¿Cuál era el veneno que producían estas personas? La mentira. El error, el engaño. La mentira, el error, el engaño, como dicen mis hermanos por acá. Había un escritor estadounidense, Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens, y él decía, todo aquel que no lee el periódico está desinformado, o sea que carece de información. Pero todo aquel que lee el periódico está mal informado. Pues no hay forma de ganar, ¿verdad? Pues cuando usted mira, hay personas quienes dicen, mira esto, qué cosa terrible, ¿verdad? Hay hipopótamos en la plaza de Jayuya. Y usted lo mira y dice, hay un hipopótamo, por lo menos en esa imagen. Porque la gente se pasa buscando ahora las noticias en Facebook, en YouTube, y ahora con la inteligencia artificial pueden colocar un hipopótamo en la azotea de una casa y la gente pregunta así, ¿cómo llegó ese hipopótamo allí? ¿Verdad? Pues, exacto, y miniaturas también. Pues vemos nosotros que hay que tener mucho cuidado. ¿De dónde nosotros vamos a extraer nuestro conocimiento de la verdad? Pues en la fuente de la verdad. Solamente en la palabra, solamente en Cristo. Porque mucha gente le va a decir, Dios me dice para tu vida. Yo declaro. Hermano, lo que nosotros podemos declarar es solamente lo que aparece en la palabra. Amén. Sí, Pues la palabra nos dice que las profecías terminaron con Juan. 400 años de silencio. Y luego llegó Juan. Y hasta ahí fue la profecía.
hermana. Fíjate que ellos enseñaban la verdad, pero es que no la hacían. Exacto. No lo mismo, porque ellos enseñaban las escrituras, que era la palabra del Señor. Esa es la estática, ¿verdad? Pero ellos también añadían, También añadían, ¿verdad? ¿verdad? Estaban las pequeñas cosas que ellos añadían para que las personas dijeran, pues, no puedes tú caminar tantos pasos el día de descanso. De otra manera estás tú infringiendo en la ley. Pero es que ellos le añadían, el mismo Señor decía, pues que hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque hay una contradicción de términos en estos asuntos. Pues, importante aquí, ya que nosotros conocemos la palabra y sabemos lo que la palabra dice, es que nosotros no incumplamos con la palabra. O sea, que nosotros no vayamos a ser igual que los fariseos del 2025. ¿Habrá fariseos en el 2025? Pues seguro. Y se llaman bautistas, se llaman presbiterianos, se llaman lo que sea, ¿verdad? Pero hay muchos religiosos. Dios no quiere que usted sea religioso. Dios quiere que usted sea fiel a Él. Amén. Dios quiere que usted sea su hijo y que usted le reconozca. Amén. Y hay una sola manera. Hay una sola manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en Juan 14:6. Pues es necesario que nosotros seamos precisamente como Él manda que nosotros seamos, ¿verdad? Y les recrimina, Juan el Bautista les recrimina que ellos huyen de la ira venidera. Y les advierte, fíjense que Él viene a hablarles sobre este que viene, anunciando, Él como heraldo, anunciando la llegada del Mesías. Pero it's not all peaches and cream, ¿verdad? Como decimos en castellano, no todo es color de rosas. Es necesario apegarse a la verdad como Dios quiere que nos apeguemos a ella. Amén. O sea, no hay múltiples verdades. Vivimos en el tiempo del relativismo. O sea, la verdad de Lucy es su verdad. Y mi verdad es mi verdad. La verdad del pastor es su verdad. Y mi verdad es mi verdad. Hay una sola verdad con letra mayúscula. La verdad es Cristo. Habrá muchas cosas que se prestan a interpretación, ¿verdad? El día de descanso. La palabra nos dice que hay un día de descanso. Alguna gente dice, voy a descansar el sábado. Pero nuestro sábado cae domingo. Y usted dice, ¿cómo yo entiendo eso? Pues porque nosotros decidimos dedicarle este día al Señor. Y si usted le dedica el lunes, el martes, más vale que los otros 6 días también se los dedique. Amén. ¿Verdad? Usted se congrega un día, fantástico. Pero los demás días también le pertenecen al Señor. Pues es bien importante que nosotros cumplamos con la palabra, tal y como el Señor manda en la palabra. Pero lo más importante es que sepamos que solamente hay un camino al Padre. Uno solo. Pues le dice Juan el Bautista a estos caballeros que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el barrio donde yo me criaba, decía que para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y había un filósofo ayuyano que decía, mira a ver si te dije algo. Pues estos no querían perderse nada, estos religiosos. Ellos querían ser el centro de atención y todo lo que fuera novedoso, ellos querían estar ahí. Querían estar ellos allí para atender a lo que se estaba hablando. Hay unos pasajes que hablaban sobre el Mesías que yo quería que nosotros consideramos. Si usted va a Isaías 6, Isaías 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues estos a quienes le estaba hablando él sabían sobre aquel que habría de venir, porque si ellos eran los líderes espirituales, deberían ellos saber. Pues allá está en Isaías 9, les dije, ¿verdad? Si usted va conmigo a Jeremías, el capítulo 23.
los versículos 5 y 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Y parecido a esto, allá también, no lo vamos a buscar, a menos que usted lo quiera apuntar, en Daniel 9, versículos 25 y 26, pues también hay una alusión al Mesías prometido. Pues es bien importante que nosotros sepamos que estos a quienes estaba confrontando Juan el Bautista eran los líderes quienes enseñaban al pueblo precisamente sobre esto. Juan el Bautista estaba hablando, mira, el Mesías ya está aquí, pero ellos en su ceguera espiritual no lograban reconocer cuál era la verdad que estaba justo frente a ellos. Bien, adelante. Pero también ellos tenían intereses políticos, ¿verdad? Porque si perdían el control del pueblo, no tenían tanto poder. Perdían su estatus, y estaban ellos pues abogando por su centralidad, por su protagonismo. Es bien importante que veamos nosotros que este ha sido el problema de la humanidad desde el principio, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis 3, la caída de la humanidad fue por el pecado. Vamos a Génesis 11, vemos nosotros que allá querían hacer una ciudad, querían hacer un edificio para llegar al cielo, allá en Babel, que luego posterior vendría a ser la Babilonia, ¿verdad? Esta palabra los lleva a la confusión. La palabra Babel viene de un vocablo, de un verbo que significa confusión, separación. Pues a través de todos los tiempos vemos que esa ha sido la actitud de la humanidad. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos. Nuevamente seguimos esta insistencia. Vemos la palabra y vemos el error en otros, pero si la palabra no nos ayuda a reencaminarnos nosotros para ser como Dios quiere que nosotros seamos, hemos perdido el tiempo. Pues nosotros tenemos que ver que nosotros no seamos como ellos, ¿verdad? Pues los religiosos de Israel pretendían aparentar piedad. Sin embargo, en su interior no había fe, no había fidelidad a Dios tal y cual Él esperaba de ellos. Ellos pensaban que ellos estaban en el centro y que eran ciudadanos distinguidos, pero estaban errados. Una pregunta. ¿Cómo describirías a los fariseos y saduceos del 2025? ¿O no habrá fariseos y saduceos? Bueno, religiosos que hacen las cosas por cumplir, sin en verdad tener una relación personal con el Señor como su Salvador. Esta pregunta que voy a formular ahora es simplemente para que la consideren. No me la contesten. Simplemente ponderen la pregunta en su corazón. ¿En algún momento ha sido usted como los fariseos? Esa es la pregunta bien importante que tenemos que considerar. ¿Cuándo he sido yo como un fariseo? Esa es la pregunta que debemos llevarnos. No la conteste, porque pues ya el Señor conoce la contestación a su pregunta. El último pasaje se encuentra en Mateo 3, los versículos 11 y 12. Le voy a pedir a mi suegra Úrsula si pudiera leer Mateo 3, 11 y 12. Y 12. En aquellos días vino Juan el Bautista. No, 3, 11 y 12. 3, 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito sea Dios. Y yo creo que más claro no canta un gallo, como decimos por ahí en el campo. Juan el Bautista está hablándole a todos, pero viene de confrontar a estos, ¿verdad? Desafiando con la palabra de verdad a todos. Y viene de confrontar a los fariseos y saduceos, quienes
pensaban que eran la última Coca-Cola en el desierto, como dicen por allí. Sin embargo, estaban llenos de mentiras, ¿verdad? Cristo Jesús, como habíamos dicho antes, había confrontado personas como esta. Si usted va a Juan 8, todos conocen este pasaje. En Juan 8:44, Jesucristo, confrontando también a estos individuos, les dice que eran ellos de su padre, el diablo, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y puede continuar leyendo ahí, ¿verdad? El contexto comienza desde el versículo 39 de Juan 8. Y hay lugares donde en la predicación, pues muchas veces se mienta más al diablo que a Dios, que a Jesús. Pero el hecho de que no lo mentemos no quiere decir que no sea, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero contra huestes espirituales, ¿verdad? Que están en todos lugares. Sin embargo, nosotros también a veces somos enemigos de nosotros mismos. Y no es que seamos esquizofrénicos, no es que nosotros tengamos bipolaridad o lo que usted quiera llamar, ¿verdad? Hay muchas condiciones que son médicas, no estamos tomando esto en broma, pero hay algo mucho más serio que toca el grano, la fibra espiritual. Porque nosotros no somos solamente de carne. Dios quiere que nosotros seamos espirituales, que permitamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, dado que somos hijos de Dios, tome control de nuestra vida. Pues esta última porción que lee Úrsula, pues subraya lo que Juan el Bautista quiere que las personas tomen en consideración de manera muy seria. Él traía un bautismo, Juan el Bautista, bautismo en agua para arrepentimiento, y me parece que eso es algo loable, ¿verdad? Importante, porque ahí es donde comienza. Para usted poder ser salvo, primero tiene que arrepentirse. Sin embargo, como estaban preguntando ahorita, ¿verdad? Había unas tradiciones, unas costumbres, estos holocaustos continuos. Cuando viniera Cristo Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías prometido, pues entonces ya no habría que realizar más holocaustos, más sacrificios, sino que de una vez y para todas estaríamos nosotros, quienes recibamos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, salvos. Amén. No hay que continuamente hacer holocausto. Es por fe que somos salvos, por gracia, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros cometemos pecado, y eso es todos los días, Juan, este pasaje ustedes lo conocen muy bien, en Primera de Juan, el primer capítulo, el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese mismo que luego vendrá a juzgar a todas las naciones, ¿verdad? Dice Juan el Bautista que habrá de bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Señor viene a limpiarnos, a quitarnos toda la contaminación que hay en nuestra vida. Cuando Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, lo que cambia de inmediato es nuestro estatus, ¿verdad? El pasaporte que usted tiene. Usted no tenía pasaporte para entrar a la presencia de Dios, ahora sí lo tiene, ¿verdad? Entonces lo bueno es que cuando usted llega, la cara que está ahí no es la suya, es la de Cristo Jesús. Usted no tiene el ponche, el matasello de Cristo Jesús, no entra a la presencia de Dios. Eso es lo que cambia de inmediato, su estatus. Sin embargo, todo lo demás va cambiando, va mejorando de manera progresiva, pero usted debe permitir que el Espíritu Santo haga el cambio en su vida. ¿Y qué significa fuego ahí? Pastor, usted había predicado sobre esto recientemente. Sí, más adelante, ¿verdad? Si vemos el consejo de la palabra, nos habla aquí del poder del Señor Jesús, que era el que estaba predicando Juan. Lo que cuando habla el versículo 12 explica, ¿verdad? Que Él va a venir a traer un juicio. Porque dice que habla del trigo, ¿verdad? Hace una ilustración del aventador, y es cuando cogían el trigo y lo separaban de la paja. Lo aventaban y lo soplaban y caía el grano abajo y la paja caía en otro sitio. Dice que la paja le van a pasar en fuego. O sea, aquí acuérdense que el Bautista le estaba hablando a la generación, ¿verdad? Que estaba escuchando, especialmente en ese contexto directo era a los fariseos que le estaba hablando. O sea, que lo que estaba hablando el Señor es, mira, ese que va a venir
va a venir a llenar con el Espíritu Santo, pero también con fuego. O sea, a unos van a ser bautizados con el Espíritu Santo, otros van a ser bautizados con fuego, ¿verdad? El bautismo de fuego es cuando venga en la condenación. En la condenación, el lago de fuego es el bautismo de fuego. Lo que pasa es que en muchas ocasiones hoy día pues, lo confunden y se lo asocian al que el Espíritu Santo tiene que ver con el fuego. Y entonces, como estuvimos predicando en Hechos capítulo 2, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? No dice que es de fuego, como de fuego. Entonces asocian de manera liviana que el Espíritu Santo viene a traer fuego en el corazón de las personas. Sí habla la palabra del Señor que el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a traer un fervor en el corazón de los creyentes para hacer la voluntad de Dios. Pero el fuego literal que está hablando aquí es el fuego de condenación. Hay unos que van a ser llenos del Espíritu Santo, que va a implicar la salvación, la presencia de Dios en sus vidas, y los otros van a ser condenando al fuego. Y el que va a ejecutar ese juicio es el Señor Jesús. Sin intención de ocupar más tiempo, ¿verdad? Nosotros miramos a través de toda la palabra y vamos a ver mucha binariedad, ¿verdad? Los que hablan de computadoras dicen estos unos y ceros, ¿verdad? En el lenguaje de los unos y ceros. Hay gente que no quieren ser identificados, son no binarios. Eso es una aberración. Pero vemos nosotros que sí, la palabra de Dios habla sobre ciertas dicotomías. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo, ¿verdad? Y cuando vemos hay distintas parábolas incluso, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Pues hay algo de parado, ¿verdad? Las ovejas y los cabritos. Pues el Señor va a hacer la distinción entre los que son de Él y los que no son de Él. Pues hay un derrotero designado para cada uno. Aquellos quienes no tengan el Espíritu, pues serán sentenciados, condenados al fuego. Hay personas quienes no quieren escuchar esto, pero se nos juega la vida eterna, cuando nosotros no mencionamos, cuando no se predica, cuando no se enseña, cuando no se aprende en la palabra, que es serio, ¿verdad? No es simplemente usted estar a media, pues yo me identifico, me llevo con la gente que son cristianos porque son buena gente. Eso está chévere, que usted es el buena gente, pero si la gente no entiende el mensaje claramente, pues su destino podría estar en juego. ¿Y lo está? Pues a eso se refiere el fuego en ese contexto. Pues vemos nosotros que a través de toda esta porción, Juan el Bautista lo que está lanzando es un desafío, es un reto, ¿verdad?, a todas las personas quienes le escuchan. Vemos nosotros que en él hay completa humildad. En Juan el Bautista no hay un sentido, como decía yo ahorita, de protagonismo. Él no quiere ser el central. Él quiere que la gente pueda ver a Cristo Jesús y que si él hizo algo en su vida, Juan el Bautista, algo bueno en su vida, sería haber presentado a aquel que habría de venir como Mesías, ¿verdad? Como el Mesías prometido. Ese era el todo. Y bien importante, si predicamos a medias, pues lamentablemente las personas todavía sufren el mismo riesgo de perder su alma. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser contundente y tiene que ser completo. Y se resume brevemente. El hombre fue separado de Dios por el pecado. Dios no quiere que el hombre esté separado de él. El hombre tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es necesario que surta una relación con el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Tenemos que creer en Él para salvación. Y de ahí simplemente es una relación íntima con Dios. Eso es el Evangelio. In a nutshell, ¿verdad? Brevemente, sin muchas palabras. Obviamente, Dios quiere que nos adentremos en su palabra y aprendamos el todo de ella. 2 preguntas y con esto termino. Y esta la puede contestar o no. ¿Estás agradecido por la llegada del Espíritu Santo a tu vida? Y la pregunta es ¿por qué? La contestación es sí, ¿verdad? Por supuesto, el Espíritu Santo está en mi vida y estoy feliz, estoy contento. ¿Y por qué? Porque hemos sido transformados. ¿Te has visto que Dios ha transformado su vida? ¿Verdad? Y podemos pensar en distintas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como éramos nosotros hace tiempo. Si no fuera por Cristo estaríamos presos algunos, muertos otros, no sé dónde, con familia, no sé en qué estado, en qué condición. Pues le damos gracias a Dios por eso. Y la última pregunta es, ¿ves en tu vida la misma humildad que caracterizó a Juan? Y esta no la tiene que contestar. Mi contestación es no. O de manera intermitente, ¿verdad? Como el chiste aquel que decía, ven acá, las luces intermitentes están funcionando. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Pues en nuestra vida, la espiritualidad, tenemos que reconocer que hay instancias en las cuales
La gente no lo ve. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. En el momento que usted de momento prendió de medio maniguetazo, como dicen en el campo, usted se molestó, frunció el ceño, dijo una palabra que no debía, incluso pensó algo negativo contra una persona, ese fue un momento que desaprovechamos de serle testimonio a otro. Y por eso le tenemos que pedir perdón a Dios, porque si usted conoce al Señor, usted es el más grande beneficiario de la gracia de Dios. Amén. Pues no podemos perder la oportunidad de nosotros hacerle bendición a otro. Con esto, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio, hermanos. Si hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones, estamos. Hable ahora o calle hasta el domingo que viene. ¿Estamos? Asignación para la semana que viene. Este será el último estudio en el tema Arriesgados, la aventura de caminar por fe. Estaremos en la sesión número 6, si el Señor nos permite, y si Cristo no ha venido antes. Amén. Paréntesis bien pequeño. Siempre que yo le envío el estudio al pastor, yo le digo, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Los últimos 2 domingos, Dios no quería que yo estuviera aquí. O quizá quería que yo estuviera aquí, pero no era su voluntad que yo estuviera aquí. Pues, cuando decimos, todos los días que nos despedimos, decimos, si Cristo no ha venido antes, un día se va a cumplir eso, hermano. Que no nos vamos a reunir la próxima ocasión, porque la próxima ocasión nos vamos a ver en la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. El título de la sesión que quizá tengamos el domingo que viene se titula Esteban, una fe que extiende el reino de Dios. Y estaremos considerando Hechos 6, los versículos 3 al 15. Le hace el capítulo completo para que así sea bendecido y pueda traer sus comentarios y preguntas. Le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana de hoy. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido estudiar. Grábala en nuestro corazón, mi Señor, y permítenos ser portavoces de tu verdad. Amén. Para todos quienes estén con nosotros. Amén. Te damos una gracia especial, mi Señor, por la visita grata de Santiago. Amén. Te pedimos una bendición especial para él, para su familia. Ayúdale, mi Señor, en su búsqueda de tu presencia y sé con él, Padre Santo, ayudándole a caminar fiel contigo en todo momento. Amén. Igual te pedimos por nosotros, Padre Santo, que tú alcances a aquellos quienes están enfermos, quienes están en necesidad. Sé propicio a nuestra necesidad en el día de hoy, Padre Santo, y ayúdanos a estar pendientes a tu voz. Bendice a nuestro pastor, Padre Santo. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Permite que esta fluya de manera íntegra, Señor, y que podamos nosotros estar completamente atentos a lo que Él nos dice y que esta bendición toque primeramente su vida y la vida de su hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.